chicos. Buenos días a todos. Buenos días. Ajá. Espero hayan tenido una excelente Semana Santa. La semana comienza con el Día del Libro, el Idioma y el Derecho de Autor, que hoy tenemos la oportunidad del profesor Luis Peroso, ¿verdad que sí? Con grande trayectoria en lo que es la escritura, va a compartir con nosotros algunas ideas de esta semana tan importante. Entonces le damos la cordial bienvenida. Adelante, Lisa. Bueno, yo les tengo una buena y una mala noticia. No. La mala es que vamos a entrar aquí hasta el mediodía a hablar. No, mentira. La buena noticia, vamos a empezar por ahí. Ustedes están en el momento más importante de la humanidad en cuanto a libros. Ustedes son unos privilegiados del mundo de la lectura. Nunca antes se había leído tanto como hoy día. ¿Les tengo una mala noticia? Leen pura porquería. ¿Qué leemos? Leemos el WhatsApp. Leemos el Telegram. ¿Quién tiene Telegram aquí? Cochinos tienen Telegram. Telegram sirve solo para dos cosas: para enviar vainas que no quieres que más nadie vea y para recibir cadenas que nunca leen. Porque se mete uno en un canal que tendría cosas que uno no sabe para qué. Entonces, el que tiene Telegram es porque algo esconde. Después, no sé, no me hagan caso. Leemos redes sociales. ¿Y qué leemos en las redes sociales? ¿Qué? ¿Hoy se murió el Papa Francisco? Se murió el Papa Francisco. No, leemos comentarios. ¿Quién se pone a leer los comentarios de TikTok? ¿Quién se pone aquí? Los comentarios de TikTok. Hay un baile de podemos pasar una hora hasta leyendo comentarios de gente que lo que dice son tonterías. El video es una tontería. No, a mí se me una papotada. Y ven detalles. Papotadas, no, esa es papa grande. Lo cierto es que leemos un montón, pero perdemos el tiempo leyendo. Nunca antes habíamos leído tanto. Y la lectura, yo les vengo diciendo a la gente no me cree, la lectura es una tecnología. Es un hombre de fe. La lectura nació más o menos por allá, la lectura nació más o menos hace unos 4.500 años o unos 5.000 años. La inventaron primero unos comerciantes que iban de puerto en puerto, unos tipos llamados los fenicios, que eran navegantes. Fueron los primeros en navegar casi todo el mar Mediterráneo y algunas zonas. Fueron los que inventaron las primeras rutas marítimas. Entonces los fenicios, porque siempre hay uno más vivo que otro, para que no se perdiera la mercancía que estaban llevando de un punto a otro, empezaron a anotar cuántas cajas, cuántas bolsas de Doritos estoy llevando, porque siempre hay alguien que se come los Doritos. Ustedes han tenido una reunión de amigos tal y alguien lleva y el Dorito se desaparece. Eso sucede siempre cada vez que vas a transportar algo. Y los fenicios inventaron la escritura de números para llevar las cargas, para llevar las cuentas de lo que estaban llevando, de lo que llevaban. Después, por esa misma zona, un pueblo llamado Mesopotámico, que está compuesto por diferentes tipos de pueblos, entre ellos los sumerios, inventaron la escritura para dejar por escrito sus leyes. No sé si ustedes han escuchado una cosa que es un poco ficticia, llamada la ley del talión, o aquello del ojo por ojo. Bueno, las primeras leyes decían que el que se robaba algo había que cortarle la mano. Había mucho. O quien veía mucho a la mujer. El que violaba a una mujer le arrancaban la palomita. El que, dependiendo la gravedad del delito, iban cortándole parte del cuerpo o lo encerraban una cantidad de tiempo, o cuánto dinero debía, cuánto tiempo tenía que ser esclavo de la persona a la que debía el dinero. Ese es otro ejemplo.
Entonces, para generar los primeros intercambios sociales y que estuviesen por escrito, se inventó esa tecnología. ¿Cómo funcionaba esa tecnología? Funcionaba con algo interesantísimo, con el iPhone de la época, con tapas de arcilla. ¿Conoce la arcilla? Sí. Algo así como plastilina, pero de tierra. Bueno, ellos utilizaban esa cosa moldeable, la ponían encima de un formato de madera y después con un palito, como Empezaban a escribir, ¿no? empezaban a escribir. Escribían en una cosa que llamaban ellos la escritura cuneiforme. Es decir, unos cuadritos que cambiaban de significado dependiendo de la cantidad de puntos que tuvieran adentro. Estos cuadritos fueron los que sirvieron para escribir las primeras leyes, pero también las primeras historias de amor. Porque, señores, aquí hay dos cosas que mueven al mundo: el billete y el amor. Al que no le gusta estar enamorado es porque tiene menos de 15 años. Pero fue esto, escribir historias, fue esto, la capacidad de guardar esa información, lo que nos permitió crecer como sociedad. Antes de la escritura no había la manera de contar quiénes éramos. Los primeros que se dedicaban a contar quiénes éramos fueron los egipcios. El problema es que la cultura egipcia perdió su código. No es sino hasta el siglo XIX, ¿para el siglo XIX? Los 1800. Hasta los 1800 que la humanidad volvió a leer los jeroglíficos. Había alguien que decía algo que es muy interesante. ¿Ustedes conocen a Cleopatra? Cleopatra es esta mujer que inventó la cosmetología, que fue una faraona, entre comillas. Fue mujer de César, tuvo la primera cesárea y por eso su hijo se llamaba Cesario, era hijo de César y le abrieron la barriga para sacar al muchacho. No sé qué pasa. De ahí viene la palabra cesárea, del hijo de César que tuvo Cleopatra. Cleopatra está más cerca de nosotros que de las grandes pirámides de Egipto. Es decir, Egipto es lejos en la historia, casi 5.000 años. Esas grandes pirámides están llenas de este tipo de escritura iconográfica llamada jeroglíficos, donde se contaba la historia de ese pueblo y sobre todo la mitología de ese pueblo, de lo que sucedía después de la muerte. Pero Cleopatra no sabía leer los jeroglíficos y las pirámides estaban enterradas en arena. Imagínense que cuando Napoleón, ¿se acuerdan de Napoleón Bonaparte? Sí. El tipo este que se coronó él mismo, que estaba enamorado de la Josefina. Napoleón, cuando Napoleón llegó a Egipto y conquistó Egipto, porque era un gran conquistador, se le ocurrió una cosa genial. Se le quería llevarse una pirámide para Francia. Los europeos llegaron a América y a África a llevarse todo lo que pudieran. No se pudieron llevar una pirámide por algún motivo técnico, pero se llevaron, y está en el corazón de Francia, una esfinge. Y se llevaron también un obelisco, algo parecido a lo que está aquí en la Plaza de la República, pero con 5.000 años de antigüedad, y está en Francia. Napoleón estaba verdaderamente fascinado con el descubrimiento de Egipto. La humanidad había olvidado que Egipto existía. Y hubo un hombre llamado Champollion, que fue el que descubrió, a través de una cosa extraordinaria que se llama la piedra de Rosetta, descubrió el código para entender el lenguaje de los jeroglíficos. La piedra de Rosetta es una piedra que tiene tiene una oración en 3 caras, una en griego, una en una lengua asiria y otra con los jeroglíficos. El hombre sabía que había algo allí escrito, pero no lograba entenderlo. Y el día que lo entendió, le dio un azaré. Lo descubrió y dijo: ¡ah!
Estuvo en cama 6 meses, no podía ni hablar. Y se levantó simplemente para enseñarle al mundo que podíamos entender los símbolos de los egipcios que estuvieron más de 4000 años sin poderse entender. O sea, la cultura egipcia no tiene mucho que ver con nosotros en Occidente porque no teníamos la capacidad de leerla. Eso nos quiere decir que lo que está escrito y no se lee no sirve para nada. Entonces, la escritura ha avanzado de muchísimas maneras. Tuvimos los papiros. ¿Saben lo que es un papiro? De ahí viene la palabra papel, del papiro. El papiro era una de las primeras formas de soporte de escritura que estaba hecho con unas cañas de una... ¿Ustedes han visto una caña de azúcar? Es larga, ¿verdad? Bueno, en el río Nilo se daban estas varas largas y cuando se descerebraban, se unían, se mojaban y quedaban más o menos dispuestos para escribir. Y era larga las cañas, entonces el resultado era un papiro largo y por eso se envolvían. La biblioteca de Alejandría, que quedaba en Egipto, fueron papiros, rollos de papiro. Cuando le prendieron fuego, el papiro arde muy bien. Después hay un soporte que se llama el pergamino, de un pueblo griego llamado Pérgamo. ¿De qué está hecho el pergamino? ¿Ustedes han escuchado esa palabra? De papel. No, el papel lo inventaron los chinos. Esto lo inventaron los chinos. Está hecho De papiro. está hecho de cuero de oveja. Durante muchísimos años, todo lo que se leía sobre cuero, que era blanqueado por el tatarabuelo del cloro, que se llama la lejía. Todavía se consigue lejía por allí. Pero lo más antiguo para blanquear que hubo era la lejía. Hasta hace poco, ¿quién tiene abuelo vivo? No tiene abuelo vivo. Si el abuelo tiene un título universitario y sus abuelos tienen un título en su casa, así todo viejo y gris, no es que era viejo y gris, es que esos títulos que daba la Universidad del Zulia hace apenas 20 años eran hechos en cuero de chivo. La Universidad del Zulia tenía unas granjas donde había unos lindos chivitos que le decían, ven, vamos a graduar 100 personas, y mataban 100 chivos y hacían 100 títulos universitarios. ¿Por qué? Porque era la manera más antigua de escribir. Y todavía hay gente que utiliza pergamino, es decir, que utiliza estos cueros de animales para escribir cosas importantes. Después, ¿cuándo llegó el libro? El libro llegó con la invención, con la traída de China de la tinta y del papel. No sé si ustedes han visto en TikTok o por allí a unos tipos a unos chinos que hacen las cosas artesanales, que hacen las cosas como se hacían en la China antigua. Yo tengo uno en el Facebook, yo soy más viejo que ustedes en el Facebook, donde yo puedo perder el tiempo viendo al tipo hacer tinta, hacer papel, viendo cómo hace una tacita y cómo la hornea, es una cosa de pérdida de tiempo mía. Pero los chinos inventaron, los invito a que lo busquen en TikTok, cómo se hacía papel de forma tradicional. Es verdaderamente sorprendente y dificilísimo convertir la pulpa, en este caso del bambú o de cualquiera de esos árboles, blanquear esa pulpa y después crear las películas de papel que van a colocar una encima de otra para poder generar ese tan liviano e interesante superficie sobre la cual escribimos. Pero esto no llegó a nosotros hasta que un explorador maravilloso, no sé si ustedes lo conocen, que se llama Marco Polo, logró trazar las primeras rutas comerciales entre Europa y la China. ¿Conocen a Marco Polo? Ah, un juego. Marco Polo. La comunicación que tenía Europa con la China fue muy extensa en una ruta que se llama la Ruta de la Seda, que es quizás la ruta comercial más antigua del mundo, que tiene unos 2500 años. Pero la Ruta de la Seda era una ruta de 1 o 2 años de carretera, además una ruta muy peligrosa porque estaba llena de bandidos. Había gente que se moría en el camino de la Ruta de la Seda y continuaba el asistente después de haber sido asaltado o haber sufrido alguna enfermedad.
Marco Polo logró desarrollar una ruta marítima que hizo posible en la mitad del tiempo o hasta menos llegar a China y devolverse con mercancías de China. Lo peor que le pudo haber pasado a la China fue eso, porque después llegó el imperialismo británico, después llegó la guerra del opio. ¿Saben un poco de eso? ¿No saben nada de la guerra del opio? Los británicos decidieron en el siglo XIX hacer a los chinos adictos al opio. El opio es una droga muy antigua también. El opio es desde Roma, hay opio. O sea, le dieron la droga ahí para que a propósito se pusieran adictos y ahí a atacar, ¿no? Correcto. Sembraron el consumo del opio en la alta sociedad china. Empezaron a obsequiarles pipas de opio, a llevarles opio, a hacerles posible que se volvieran adictos a esa droga, que es una droga alucinógena y que deja a la gente en estado de catatónico, de felicidad, porque recibe muchísimas hormonas de la felicidad. Y después de que los volvieron adictos al opio, les hicieron un juego terrible, porque los obligaron a que entregaran sus puertos y les hicieron un bloqueo, y finalmente la China entró en una crisis económica horrorosa por culpa de un plan de una nación extranjera. Los ingleses fueron terribles en su parte imperialista. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la China y de la maravilla del instrumento del papel. Cuando llegó el papel, casi al mismo tiempo, unos 100 años después, se inventó la imprenta. Que la inventó un señor llamado Gutenberg. No vivió mucho tampoco, pero él descubrió que si las palabras están compuestas por diferentes tipos de letras, si él tuviese moldes inversos de esas letras y pudiese crear unos modelos, unos tipos, se llama imprenta de tipos movibles, él podía confeccionar la página de un libro, impregnar eso de tinta, presionar sobre el papel y reproducir en lo que hoy llamamos la letra imprenta el conocimiento que antes estaba distribuido solamente por amanuenses, por personas que escribían, y de esa forma se extendió más el conocimiento. No fue hasta el siglo XVII, siglo XVIII, con la revolución industrial, cuando se inventa el motor, que le metimos motor a todo, hicimos máquinas de coser, hicimos imprentas, hicimos todo lo que se ha desarrollado como el mundo de la industrialización. Todo esto se los digo para demostrarles que la lectura no es más que una tecnología. Es decir, que hemos ido avanzando en tecnología hasta la llegada de la radio. ¿Cuándo comienza la radio? ¿Alguien tiene una idea? 1860. La radio comienza, la primera radio comercial, 1914. 1920, la primera radio comercial. ¿Cuánto tiempo tenemos leyendo? Como 5.000 años, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos con radio? Apenas 100 años de radio. 105 Un poquito años. más de 100 años de radio. Sí, 105. La televisión comercial, como la conocemos, no tiene 100 años. En 1973. Es decir, había dos formas de entretenerse hace 1000 años: o leyendo, los poquitos que sabían leer, o yendo al circo, o yendo al saltimbanqui, yendo a esta gente de la farándula. Para la lucha, porque ahí le gustaba mucho ver ejecuciones. Y bueno, y en Roma teníamos el Circus Maximus, ¿no? El Coliseo Romano, donde ibas a ver cómo eso era teatro, y era un teatro un poco mortal, pero era teatro al final, ¿no? Se representaban batallas, se hablaban, se contaban historias. Ergo, la tecnología de entretenimiento más antigua que hay es la lectura. Pero hemos ido inventando nuevas tecnologías que nos permiten siempre entretenernos, que nos permiten siempre, divertirnos y recibir, y aquí les quiero hablar de una cosa que es extraordinaria, recibir una hormona que se llama la dopamina. ¿Saben lo que es la dopamina? Sí. La hormona de la felicidad. ¿Cuándo tenemos dopamina? Bueno, no sé si alguno de ustedes se ha enamorado alguna vez, pero cuando se enamoren y le toquen la mano
a la muchacha o al muchacho que les gusta, van a sentir una corrientica por aquí, que es la corrientica de la dopamina, más sabrosa. No solamente ven allí, también sientes dopamina cuando comes chocolate. ¿Quién come chocolate ahí? Yo. José Luis Richie, porque Nosotros José Luis. No levante la mano. La dopamina es una cosa que se llama, es una hormona que funciona como neurotransmisor. ¿Qué grosería es esa? Es una hormona que conecta situaciones del cuerpo casi de manera instantánea. Con apenas unos minutos el cuerpo logra ponerse, gracias a esa hormona, en alerta, porque el cuerpo empieza a sentir. Donde empieza a funcionar la dopamina, nosotros tenemos glándulas que producen hormonas. Por ejemplo, la hormona de estar atentos se produce en los riñones. Cuando usted entra en algún problema, va a entrar en peligro, hay gente que dice que cuando lo van a atracar, cuando hay un problema, hay un choque, se activa el cuerpo, eso se produce en las glándulas suprarrenales. Dime. O sea, yo quiero preguntar, porque yo no sé cuál es. Yo tengo problemas en el riñón y eso es muy la idea. ¿Eso tiene algo que ver? Puede ser. Las hormonas, nosotros somos máquinas. Ustedes dirán que no, somos creaciones de Dios. Ese es otro tema. Pero yo estoy seguro de que somos máquinas biológicas. Y dentro de 10.000 años, ¿será? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tarden las máquinas en ser la especie dominante del planeta? Como yo le doy 10.000 años. ¿Qué dijo? ¿Ustedes vieron Blade Runner? Blade Runner, Sí, ¿no lo vieron? sí. ¿De qué trata? Ya va. Bueno, Voy a decir un poco. Ya, así me da recuerdo. no, bueno, es una película distópica donde las máquinas ya gobiernan el mundo. Lo cierto es que yo creo que nosotros vamos a ser alabados por esas máquinas en el futuro como los primeros modelos existentes de conocimiento y etcétera. Nosotros no funcionamos con una batería, pero tenemos que comer. Es decir, tenemos que transformar los medicamentos en energía. Los medicamentos, no digo yo, los alimentos en energía. Eso, así funciona hoy una máquina. Tú transformas fuerzas naturales en electricidad, lo pasas a una batería y esa batería le va a dar electricidad al cuerpo a un... Si en algún momento pasa eso de la máquina, no habrá alguien como que sea revolucionario. Sin ser comido por la máquina. No es que nos van a comer las máquinas, sencillamente el ser humano está destinado a morirse Y a ser reemplazado por la máquina. y va a ir siendo reemplazado poco a poco por las máquinas. Yo creo que vamos a terminar traspasando nuestras conciencias al cerebro, como diría el genio de la robótica, el señor Isaac Asimov, a cerebros positrónicos. Lo llamó así Isaac Asimov. Pero bueno, esos son temas del futuro. A lo que quiero llegar es que nosotros, así como las máquinas funcionan con diferentes algoritmos que se mantienen activos durante su proceso. Ustedes abren una computadora hoy, un Windows 11, y le dicen exploración de la parte donde están activas los procesos. Y un Windows hoy, cualquier Windows, ¿qué les puedo decir? De 32 GB de memoria RAM, están funcionando 100 o 120 procesos. Así como nuestro cuerpo hoy está funcionando lo que me hace sudar, lo que me hace hablar, las hormonas que me hacen estar atento de tal cosa, y a ustedes que les gusta la música que está al lado, las hormonas les están haciendo oler sus feromonas. Y la que esté ovulando en algún momento está procesando dentro de su cuerpo un montón de hormonas que se producen por su ovulación. Y el que está cambiando la voz de alguno de ustedes porque les están saliendo los cañoncitos, no tiene que salir todavía. Bueno, a ese también le están pasando un montón de cosas dentro del cuerpo. Es decir, están desarrollando un montón de procesos, como un Windows hoy tiene un montón de procesos activos al mismo tiempo. La dopamina es solamente uno de esos procesos, con un extraordinario problema. Hoy
gracias a las redes sociales, es decir, a la última tecnología de entretenimiento, estamos recibiendo más dopamina que nunca en la historia. ¿Quién tiene hermanitos aquí? Hermanitos o hermanos menores. La mayoría tiene hermanos menores. Ustedes han visto que esos pequeños demonios, cuando tienen el teléfono en la mano, sonríen solos. Se pone a hablar solo. Parece que estuviesen endemoniados, ¿verdad? Sí. Bueno, esos niños, esos pequeños niños, allá, la hormona está pasando allá. Esos pequeños niños que se están riendo. Esos pequeños niños que se están riendo todo el tiempo. A ver. Así no podemos Tranquilo. Esos niñitos que son sus hermanos, que se están riendo todo el tiempo, que tienen conductas extrañas frente al teléfono, están recibiendo un montón de dopamina que no deberían recibir en este momento. ¿Por qué? Porque la dopamina es un estímulo del cuerpo a elementos positivos. Al cuerpo le interesa que nosotros nos reproduzcamos. Por eso cuando estamos al lado de nuestra novia o de nuestro novio, el cuerpo nos da dopamina. ¿Por qué? Porque la evolución necesita la reproducción. Por eso cuando estamos en un lugar tenebroso nos da miedo. Son hormonas que están funcionando en nuestro beneficio, para nuestro desarrollo evolutivo, para que sobrevivamos. Pero hemos creado estos aparaticos maravillosos que nos dan dopamina sin necesitarla. Entonces tu hermanito, que es como un... Dice a los niños chiquitos le quitan el teléfono. Bueno, exactamente. A tu hermanito lo están convirtiendo en un monstruo, porque están recibiendo una cantidad de información que no debería estar recibiendo y una cantidad de dopamina que no debería estar recibiendo. Lo va a partir. Bueno, vamos a resumir esto rapidito. Leer es sin duda una cosa terriblemente aburrida. De verdad. ¿Por qué es tan aburrido leer? Porque tenemos que esforzarnos más de la cuenta. Tenemos que imaginarlo todo. Cuando te toca leer un libro, tienes que imaginar de qué color es el tipo del libro, de qué altura es, cómo tiene el rostro, cómo camina. En cambio, cuando ves una película, lo recibes todo. Nadie aquí puede decirme que jugar un videojuego no es mejor que leer. Sí. ¿Quién juega videojuegos aquí? Yo jugué, por ejemplo, Diablo 3. ¿Quién jugó Diablo 3? ¿Quién puede decirme, el que ha jugado Diablo 3, el que ha jugado GTA 5, el que ha jugado esto? Bueno, yo jugué GTA 5, ya sé, algún día vendrá. Lo que les quiero decir es que estos juegos nos meten en experiencias hoy hasta inmersibles, como se llama. Si te pones el carro en realidad virtual y te puedes caer realmente. Si suceden cosas que son mucho más entretenidas que leer, porque leer se ha convertido en un esfuerzo. Leer se ha convertido en una manera de trabajar la mente y que cada vez que trabajamos nos cansamos, ¿verdad? Trabajar está mal, lo tienen que pagar. ¿A qué vamos a llegar con todo esto? Sencillamente en que nos han ido convirtiendo a partir de algunos años, unos 200 años, nos han ido convirtiendo en imaginadores pasivos. Es decir, solamente nos sentamos a recibir información. Solamente nos sentamos a disfrutar y a consumir contenido y muy pocas personas generan contenido. El mejor ejemplo es TikTok. Hay 8 millones, ¿cuánto? 8.000 millones de seres humanos. El 10% utiliza TikTok. TikTok es un poco más de 1.000 millones de personas utilizando TikTok. ¿Cuánta gente hace contenido para TikTok? Menos del 1%. Entonces,
Estamos hablando que hay una pequeña cantidad de gente que hace contenido y una inmensa cantidad que produce, que consume. Sucede lo mismo con el dinero. ¿Por qué la mayoría del dinero está solamente en el 1% de la población? Y de ese 1% de la población, el 1% es el más rico y es inalcanzable. Es decir, hay una minoría que está produciendo conocimiento, que está produciendo entretenimiento para ser consumido por la otra gran mayoría. Aquí hay algo que no me está cuadrando bien. Somos parte de un juego en el cual nos enseñan simplemente a recibir información. Somos parte de un juego que nos quiere como imaginadores pasivos. Nos quiere sentados recibiendo información en vez de activos, creando e imaginando cosas nuevas. Cuando leemos es igual que ir al gimnasio. Bueno, yo no voy mucho al gimnasio. Leo más de lo que debería decir. Bueno, pero no soy bien ni margota. Les digo, la vida nos va a dar la oportunidad de elegir de qué lado queremos estar. Si queremos estar del lado de los que se quedan sentados recibiendo o de los que tienen la capacidad de crear nuevas realidades. Imaginar es fundamental. Y el ejercicio fundamental de la imaginación es la lectura. Porque cuando lees es como si metieras 100 kilos de barra. Es como si hicieras el maratón. Es como si tuvieses la capacidad de ponerte en forma para modificar la realidad. Y ustedes dirán, ¿y este loco idealista dónde salió? Sí, porque la realidad es solamente el ejercicio de lo tangible. Y lo tangible, es decir, lo que puedes tocar, esto que puedes ver, a esa persona que puedes oler, eso que tienes a tu lado, no es sino una construcción de ideas de nuestra mente. Había un escritor español llamado Federico García Lorca que decía que los límites de la imaginación son los límites de la realidad. Que nadie ha podido ni podrá nunca inventar un color. Eso quiere decir que dentro de la realidad todo puede ser imaginado. Fuera de la realidad nada. Cuando dice alguien que cuando estás imaginando mucho estás en situaciones irreales, es mentira. Porque solamente puedes imaginar aquello que es real. Y cuando imaginas, tienes la capacidad de inventar soluciones y no te quedas simplemente recibiendo información y no te quedas simplemente sentado engordando viendo TikTok. Leer es hacer ejercicio de la mente. Leer es ejercitar la imaginación y darnos a nosotros la capacidad de salir del atolladero mental en el cual nos tienen metidos. Decidan ustedes si quieren ser parte del 1% que crean o quieren ser parte del 99% que se sientan a recibir. En crisis, como vivimos, estamos en una crisis, Venezuela vive en una crisis. En esta crisis en la que vivimos, hoy más que nunca tenemos que tomar la salida de la imaginación. Y esa salida la dan los libros. Leer no es solamente entretenernos. Leer es construir salidas e inventarse soluciones. ¿Qué tenemos que leer? Tenemos que leer a la gente que se parece a nosotros. Los invito a que utilicemos las redes sociales para conseguir nuevos escritores. Busquen escritores venezolanos. Aquí en Maracaibo hay jóvenes escritores, un poquito mayores que ustedes, son mayores de edad, ya pueden ir a las discotecas, ustedes todavía no. Pero, ya va. A la vaca. No sé de la vaca, lo cierto es que ustedes pueden, más que nunca, darse la oportunidad de conocer y de imaginar con los suyos. Los invito a que busquen escritores venezolanos, los invito a que vayan a la biblioteca. Tiene una biblioteca hermosísima allí, donde hay libros de todos los colores y todos los tamaños. Y no se queden con lo que les dan. Construyan ustedes también. Por ejemplo, yo tengo que es como un iPad de Amazon que venden.
que es solamente para libros. Eso, por ejemplo, yo lo utilizo todos los días y a mí, en lo personal, me parece mucho más divertido porque quedarme leyendo un libro, así sea, hay cosas que ni siquiera son reales, que jugar un juego. Por lo menos a mí. Son reales, están dentro de todo lo que imagines está dentro de la realidad. Es posible realizarlo. Miren, muchachos, Un unicornio. les quiero regalar una cosa. Nosotros tenemos una editorial que se llama Sultana del Lago, Editores. En esta editorial, los últimos 12 años, cuando ustedes estaban así, en estos últimos 12 años hemos publicado más de 400 libros. Tenemos una plataforma que se llama palafito.a. Tiene una prueba gratis de un día. Ustedes pueden registrarse gratuitamente y revisar esos libros. Los que se inscriban hoy en palafito.a les voy a regalar un año de suscripción. ¡Mentira! Tienen hasta las 12 de la noche, hasta las 11:59 para suscribir la prueba gratuita que les va a dar un día, y en la noche yo les voy a dar a todos los que se suscribieron hoy, les doy un año de... Y si lo hago mañana y quiero pagar, ¿se puede cachar? Ahí puede pagar. ¿Cachea? No, ya no hay caché. Yo no sé si eres. Señor, si leemos toda la imaginación funcionará. Ay, Mira, es como si me preguntaran que si ir al gimnasio va a funcionar para pelear con alguien. La idea es que no pelee, porque si está en buenas condiciones físicas, pues se te gana. Entonces, mientras que más leas, mejor vas a imaginar, y cuando tengas que imaginar soluciones, te van a salir algo. Muchas gracias.